8 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de México de este lunes 20 de julio de 2026. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Eh, Dije que nunca hago videos entre semana, pero en esta ocasión sí, por dos razones. Una, porque me voy a ausentar durante las próximas 3 semanas. Vamos a tomarnos unas vacaciones y regresamos hasta la segunda semana, sí, la segunda semana de agosto. Así que estaremos con ustedes por acá alrededor del día 15-16 de agosto. Tal vez grabe el 9, la verdad no estoy muy seguro porque pues habría que ver los tiempos. Pero bueno, les comento esto porque pues vamos a estar ausentes durante algunos días, algunas semanas. Y bueno, el otro motivo es porque no se puede dejar pasar los eventos que sucedieron el día de ayer con respecto al Mundial de Fútbol que llegó a su fin. Ya se terminó el Mundial 2026. Y bueno, ya todos saben la cuestión esta del gane de España sobre Argentina. Y bueno, yo he decidido titular y me van a criticar mucho y espero que, eh, ¿cómo se llama? Pues Facebook no me vaya a sancionar porque Facebook es quien se pone ahí como que medio quisquilloso. YouTube nunca, pero bueno. Este programa se titula ¿En qué se parece la izquierda mexicana a los argentinos? Y cuando digo los argentinos me refiero no nada más a la selección argentina, sino a ¿cómo se dice? A la gente en general. Entonces, bueno, pues lo que quiero decir, lo que quiero compartirles es lo siguiente. ¿Por qué yo hago esta comparación entre la izquierda mexicana y los argentinos? Bueno, pues porque hay una particularidad que los hace ser iguales. Cuando triunfan, en este caso la selección argentina, cuando triunfan, y también la izquierda mexicana, cuando triunfan se alegran, hacen fiesta, gritan, saltan de emoción y de júbilo y lo quieren comentar y lo recuerdan cada vez que se puede, los 20 días, los 50 días, los 100 días, el año, 2 años, 3 años, 5 años, para siempre. Bueno, pues la selección argentina y los argentinos en general también. ¿Qué, ¿Por qué digo esto? Pues bueno, pues porque la selección argentina, por ejemplo, ha ganado varios títulos a nivel general, es decir, en los mundiales y en las Copas América. Y bueno, durante décadas, desde los ochentas, o no antes, pero desde los ochentas, y les digo que de antes porque cuando yo tenía 13 años, en 1978, el Mundial de Fútbol se llevó a cabo en Argentina. Y Argentina pues ganó. En 1986, cuando fue el Mundial en México, Argentina ganó y tenían a su mejor jugador del momento, que era Diego Armando Maradona. A mí en particular, Maradona nunca me simpatizó, independientemente de que en los 90 él tuvo problemas de adicción y toda esta situación controvertida, porque para mi opinión, que algunos pueden estar de acuerdo y otros no, era demasiado soberbio, demasiado egocentrista. Y yo nunca voy a poder olvidar aquella ocasión que en el Mundial, ya que había terminado, lo invitaron en Televisa al programa de Raúl Velasco. Y bueno, él en esa ocasión invitaron a Rocío Banquels para que cantara mientras él estaba ahí. Y Rocío Banquels estaba cantando alguna canción, no puedo recordar, pero ustedes pueden buscar a lo mejor el video, no sé si exista en internet, en redes sociales o en YouTube. Y mientras Rocío Banquels estaba cantando ahí su canción muy bonito y todo,
Este hombre simple y sencillamente se regodeaba y así, como que hacía, como que, ay, sí, soy un dios, alábenme, cántame. Y eso a mí me pareció muy inadecuado, además de esa frase de que el gol lo había metido Dios, la mano de Dios o qué sé yo. Y bueno, pues no era santo de mi devoción. Siento que en algún momento estuvo sobrevalorado como lo está ahora Messi. Y pueden estar de acuerdo conmigo o no, y ahí me pueden decir en los comentarios cosas buenas y malas o a favor o en contra relacionado con lo que estoy diciendo. Hubo en aquella ocasión no había memes, pero había muchos chistes. Digo, no había memes porque no había redes sociales, pero había muchos chistes en relación con los argentinos. Ustedes ya saben que los argentinos pronuncian la doble L y la Y demasiado fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos dicen sencillo, ¿no? Y además con el acento. Entonces, había muchas burlas en torno a que, es que los argentinos son sencillitos. Y decían, es que soy como los argentinos, sencillito. Muchas frases así se utilizaban en aquella ocasión como una manera, digamos, de burla que equivale a los memes. Obviamente había caricaturas en los periódicos, hubo muchos caricaturistas muy importantes en los periódicos de mayor circulación, en Excelsior, en El Sol de México, en Novedades, el periódico que existía en aquella época, Novedades, que era de Televisa, eh, en el Universal. Entonces, en estos periódicos existían caricaturistas y hacían mofa de cualquier situación política, deportiva, social o artística a través de dibujos. Y bueno, pues esta palabra de sencillito estuvo por mucho tiempo, permaneció como una forma de referirse o de burlarse de alguna manera de las actitudes de las personas argentinas. Y quiero aclarar que, como de costumbre, no toda la gente que es de Argentina, porque así como no todos los mexicanos somos narcotraficantes como nos catalogan Donald Trump, ni delincuentes, pues tampoco todos los argentinos son así de soberbios y de egocentristas y de lo que sea. Puede ser que a lo mejor un porcentaje muy alto, considerando que en México viven muchos y que hay gente que conoce a varios argentinos y trabajan con ellos, a lo mejor esa gente me pueda decir si es cierto que son así todos o no. Pero lo que sabemos y lo que conocemos de algunos, pues es que sí son un poquito soberbios. Bueno, por otro lado, les comento, en México existe precisamente esa situación de que hay mucha gente de Argentina que vive en nuestro país, sobre todo en colonias como Polanco, como la Roma, como la Condesa, y los artistas, por ejemplo, artistas de la televisión o del cine. Hay que recordar que, por ejemplo, Libertad Lamarque era una actriz de origen argentino que vivió en México durante muchísimo tiempo. Y María López, aunque no tenía el acento argentino, pues también había nacido allá, aunque su vida la pasó en México. Era parte del cine, del cine de la época de oro de México. Y luego, bueno, en las épocas de los 70s, 80s, 90s, pues existieron otros artistas y todavía están vigentes, algunos ya fallecieron, como por ejemplo Christian Bach, como Juan Soler, entre otros, ¿no? Como ¿cómo se llama? Se me olvidó, René Strickler, como Margarita Gralia, entre otras y otros que a lo mejor escapan de mi memoria en este momento, pero que ahí están en nuestro grupo de gente que trabaja en la televisión y en el cine de nuestro país. Y bueno, pues es gente que también es productiva, nada más que desgraciadamente ellos se han hecho una fama negativa, igual que algunos judíos y que algunos árabes. Así como los árabes y los judíos se les cataloga de ser demasiado
codiciosos, demasiado cuidadosos con el dinero para... Es que no quiero decir muchas cosas porque luego me catalogan de que soy de que soy exagerado, de que digo cosas que no deben de ser, pero bueno, la gente sabe lo que quiero decir. Bueno, pues con los argentinos igual. Entonces, desgraciadamente sucede un fenómeno que es el que por uno se cataloga a todos por igual, aunque no necesariamente tenga que ser así. Bajo esa circunstancia, nosotros nos encontramos con que el equipo de Argentina, pues ha ganado, la selección argentina ha ganado varios torneos, varios mundiales de fútbol en el transcurso de los años. Yo simple y sencillamente les puedo decir, desde que yo empecé a tener, bueno, a fijarme en los mundiales, en el del 78, porque estaba yo en la secundaria, el de 82, que fue en España, por cierto, el de 1986, que fue en México, y así sucesivamente. Algunos los he visto, los he seguido, otros no. Las diferencias de horario hacen que a veces uno no pueda seguir los partidos y demás. Pero bueno, finalmente uno se entera de las cosas por las noticias. Pero lo que no, lo que viene a colación es esto, lo que sucedió en esta final de mundial. Bueno, desde el final del partido de México, desde el último partido en el que México perdió contra Inglaterra. Punto número uno, yo había hecho un video previo donde decía, hablaba de lo bueno y lo malo del Mundial de Fútbol, y les dije algunas cosas que yo consideré que no son las más apropiadas. Por cierto, muchas gracias por ver ese video, tiene muchas vistas. Eh, y también lo positivo en relación con el plus que nos ha dado a nuestro país, a nuestra ciudad, el que se haya hecho este mundial, en una parte de este mundial en nuestro país. Pero, siguiendo con las cosas negativas que desafortunadamente son más que las positivas, hubo este comentario que después les dije del periodista argentino, de que odiaba a los mexicanos, y bueno, pues ahí es un punto negativo. Él como argentino expresarse de esa manera y siendo un comunicador. Después se arrepintió, pero bueno, pues ya había dicho las cosas, pues ya ni modo. Dicen que de los arrepentidos es el reino de Dios, pero en este caso no es así. De los arrepentidos es el repudio de toda la gente y sobre todo de las personas que ofendió, que fuimos todos los mexicanos. Y yo dije en ese momento que él había mencionado que nosotros queremos ser como ellos. Y no es cierto, nosotros no queremos ser como los argentinos. Tenemos una identidad propia y no queremos ser como nadie. Pero bueno, otro de los puntos negativos que yo vi dentro de los partidos que tuve ocasión de ver a través de internet, porque pues en mi casa no estuve presente todo el tiempo, fue que eh, ellos, los jugadores argentinos, en algún momento determinado, tienden mucho, y el equipo inglés también lo hizo con México y lo hizo eh, con Noruega, tienden mucho a jalar al contrincante, a jalarle la playera, a cometer muchas faltas. ¿Y qué pasaba? Que curiosamente los árbitros marcaban las faltas del equipo contrario, pero no de ellos. Y algo muy particular que yo pude notar en los partidos de Argentina contra cualquier otro que jugó con ellos, no sé si por estrategia lo hacían o no, pero era que durante todo el primer tiempo no había ninguna llegada hacia el equipo, en contra del equipo contrario, a la portería del equipo contrario. No sé si era para cansarlos, mientras que el otro equipo sí hacía lo propio. Y todo el segundo tiempo, simple y sencillamente, pues jugaban así como que normal, y faltando 10 minutos, 5 minutos para que terminara el segundo tiempo, de la nada salían los goles. Uno, dos, tres goles. Y ganaban. Y así llegaron, pasaron a los bueno, las eliminatorias, los 16avos, octavos y cuartos de final, y llegaron hasta hasta la final el día de ayer, venciendo a Inglaterra en el juego anterior. Con ese común denominador.
Y aquí sucedió una cosa bien chistosa, porque los dos equipos, que los árbitros les perdonaban las faltas, y con la misma forma de hacer las cosas, es decir, de jalar al compañero, de, de jalar en la playera, de ser agresivos con ellos y de que los árbitros no les marcaran las faltas, los dos llegaron, bueno, uno al tercer lugar y el otro al segundo. Lo más dramático de todo fue ayer. Ayer, bueno, malo del fútbol, malo del mundial también. Cuando Argentina ganó, contra el jueves pasado contra Inglaterra, esa pancarta de las Malvinas son nuestras, o las Malvinas son de Argentina o algo así. Esa es una cuestión política que existe desde los ochentas. Ah, esa cuestión política que se llevó a rivalidad en la cancha, no nada más ahora, sino en otros mundiales, eh, les pudo haber costado a ellos una sanción muy severa y no sé si lo van a hacer o no, pero lo que sí me queda claro es que ellos no actuaron adecuadamente. La cara de Messi cuando estaba sosteniendo la pancarta y luego también el jugador que moreno que este a mí me molestó mucho su actitud cuando hizo sus caras, sus gestos y yo yo les decía, porque además eso se me hace una falta de respeto, así como que hablen y digan, eh, no me importa, y como burlándose de la gente ante la cámara. Y además no sé si era por la luz, pero o él es así, pero se veía demasiado moreno, así que muy europeo no parecía. Pero, porque acuérdense que los argentinos se sienten los europeos de América. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo incluso les dije a mis compañeros de la oficina, porque lo vimos en la oficina, este tiene cara de chango. Porque eso a mí se me figuraba. No es que sea discriminante, no es que sea clasista, pero es que sus actitudes y a lo mejor les digo la luz con la que lo estaban enfocando con la cámara no le ayudaba, pero con esos gestos y con su y como hacían las cosas, ni más ni menos que un chango. Y perdón por lo que estoy diciendo. Digo, sorry, pero pues es que esa es mi apreciación y lo digo, insisto, como ciudadano mexicano y que estaba yo, sigo estando molesto con las actitudes de ellos. Bueno, ahí llevamos 3 puntos negativos, o 4. El día de ayer sucedió todo lo contrario en cuanto a la cuestión de la marcación. Sucedió lo de siempre. Eh, en el sentido de que fueron demasiado agresivos, de que eh, cometían demasiadas faltas, jalaban las camisetas, jalaban al compañero, bueno, al contrincante del brazo, de la espalda, los empujaban, hubo un empujón que le dieron a un jugador español, y cuando estaban ahí el árbitro lo ve, y qué decir de esta forma en la que el jugador español, discúlpenme por no decir los nombres, pero es que tengo mala memoria para eso, le mete el pie y casi da la voltereta, lo tumba terriblemente y que ocasiona la expulsión. De verdad que falta de espíritu deportivo, pero muy merecida esa tarjeta roja. Y bueno, todavía se enojan. Al director técnico le sacan una tarjeta amarilla. O sea, fatal con ellos. 20.000 puntos negativos en contra del equipo de Argentina. Pero las cosas llegaron bueno, una particularidad es que a diferencia de los partidos anteriores, no fueron ofensivos ni desde el principio. Desde el principio, así como que se dejaban quitar mucho el balón. En el segundo tiempo, como que se recuperaron. Y luego se fueron a tiempos extras porque pues, no anotó ninguno de los dos. La diferencia entre lo que había sucedido con los partidos anteriores es que nunca pudieron llegar. La presencia de Messi, pues no fue destacado, o sea, no, él casi no tocaba el balón, estaba muy
muy ausente o no sé, no entiendo qué fue lo que pasó. Y no es que yo esté a favor de Messi porque, insisto, para mí está sobrevalorado y yo tengo un concepto muy particular de Messi, igual que el que tenía de Diego Armando Maradona, simple y sencillamente por una razón. Yo tuve oportunidad de ver un partido de final de la Copa América donde los argentinos quedaron en segundo lugar. Y cuando pasan a que les den la medalla, para empezar, no lloró como ahora, sino que hizo el berrinche de la vida. Hizo el berrinche de la vida porque perdieron, porque no ganaron, y cuando les dan su medalla de plata, de segundo lugar, pues sí, deja que se la pongan, pero inmediatamente se la quita. Eh, no sé si nada más él o todos tienen esa actitud de no saber perder. O sea, mientras ganan, y como lo dije al principio, festejan y brincan y saltan y la gran maravilla. Pero cuando pierde, sobre todo Messi, Lionel Messi, siente que perdió el mundo. Y, bueno, en aquella ocasión se enojó. Y a mí me pareció eso también una falta de espíritu deportivo, porque no siempre se gana. Los, eh, Hay un dicho por ahí que dice que lo importante es competir, no ganar. Y además, en la vida y en los deportes y en la vida y en muchas cosas, no siempre se gana, no siempre podemos ser triunfadores. Hay que aceptar que a veces perdemos, que a veces nos equivocamos y muchísimas cosas. Entonces, eh, bueno, pues a mí me pareció en ese momento, digo, nunca fue santo de mi devoción, pero en ese momento como que cayó más de mi gracia y yo dije, pues Lionel Messi, tache. Y bueno, ayer sucedió algo similar, no ganaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Para empezar, eh, se portaron muy, ¿cómo podríamos decir? Tuvieron una conducta muy desagradable con la presidenta de México. Ese es otro comentario que después platicaremos. Porque recibieron su medalla de parte de medalla de plata de parte de Donald Trump y de la FIFA y saludaban a cada uno de ellos. Allí estaba el primer ministro de Canadá, el rey de España, el presidente de España y algunos, la presidenta de México obviamente, y algunos de ellos así como que la ignoraron olímpicamente, dijeran por ahí. Con lo cual no es grato. Digo, a lo mejor la presidenta de México no es así como que muy agradable para muchos que ella haya ido, sobre todo por esos dichos que ella pronunció en algún momento de que era un evento de fifís y que el pueblo y que no sé qué, y las rencillas que ha tenido con Donald Trump y las rencillas que ha tenido con el rey de España y todas esas cosas que conocemos. Pero bueno, finalmente estuvo ahí, estaba presente, pero a mí me queda claro que ese rencor que ellos como equipo tienen y como argentinos tienen hacia los mexicanos, lo hicieron ver públicamente a través de la presidenta que representa a todos los mexicanos, a los que estaban presentes en el estadio ese día y a los que estábamos en la televisión viéndolos por internet o por televisión, pues es un desdén para todos los mexicanos, tache con la selección argentina en ese sentido. Segunda situación o tercera situación dentro de la premiación, cuando los españoles festejan, ellos levantan la copa de triunfo. ¿Qué sucede? Que los argentinos están volteados, así como que no veo lo que está pasando, no me interesa lo que estoy pasando porque yo no gané. Pero lo peor fue cuando terminó el partido y los jugadores argentinos se lanzaron en contra de los jugadores españoles en pleno campo antes de la premiación. Volvemos a lo mismo. Igual que la izquierda mexicana, perdieron y no lo aceptaron. Y lo peor de todo es que de la misma manera en que la selección argentina no aceptó la derrota, y Lionel Messi en esta ocasión no solo se enojó, sino que lloró, me imagino que de coraje, porque además tal vez este sea su último mundial. El próximo mundial es dentro de 4 años,
para 2030 y para entonces él va a tener 45 años y quién sabe si lo juega, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sabemos. Quién sabe qué decida él. Entonces, en ese sentido, pues él me queda claro que lloró y todo esto de coraje y demás. Y bueno, pues ese coraje, ese, esa inaceptación de la derrota, se trasladó hacia los, hacia los seguidores, hacia los, ¿cómo le podemos llamar? Hacia la afición argentina. ¿Por qué? Pues porque anda circulando un video en redes sociales donde un grupo de personas de Argentina agreden verbalmente, no lo hicieron físicamente, verbalmente a un mexicano que estaba situado en la zona donde ellos se encontraban al terminar el partido apoyando a la selección española y fue ofendido muy gravemente. En la mañana tuve la ocasión de ver un video, no lo voy a buscar porque me va a tardar, pero tuve la ocasión de ver un video de una persona, un señor que dijo, bueno, después de habérseme pasado la tristeza, porque además esto que él dice eh, es un común denominador, igual que en la de izquierda mexicana. En la izquierda mexicana cuando pierde es que nos robaron, es que hubo fraude. Desde que López Obrador perdió contra Felipe Calderón en la elección de 2006, siempre que pierden, y desde antes, cuando eran el PRD, desde antes, siempre que pierden es fraude, hay que revisar los votos, es que se robaron los votos, es que las casillas, es que quién sabe qué, y no aceptan la derrota. Y entonces eso se traslada hacia los seguidores, y qué es lo que sucede, que pues los seguidores de simpatizantes del grupo político no aceptan la derrota y dicen que el presidente en turno, el de gobernador, el no sé qué, es espurio o es ilegítimo. Bueno, pues lo mismo sucede acá en la cuestión deportiva. Por eso les digo que en qué se parece la izquierda mexicana con los argentinos. La selección argentina no quiso aceptar que su derrota. Han insistido en que fue fraude, en que les robaron el partido, en que ellos eran los ganadores. Pues los aficionados también. Este hombre que yo les menciono hizo un videíto en la mañana. Bueno, sí, en la mañana, pues es que nosotros vamos, ellos van más adelantados que nosotros con respecto al horario, porque pues por los usos horarios que hay en América, digo, no es mucha la diferencia, como una hora u hora y media, y entonces a mí me llama mucho la atención porque él dice, después de la tristeza, miren, aquí está, ya lo encontré, se llama Master el viejón pintor. Si no lo han visto, espérenme, déjenme. Voy a decir unas cuantas verdades. Le robaron la gran final a Argentina. Esa tarjeta roja no era. Desde ahí ya venía la maña. ¿Ok? Estaban esperando porque saben que Argentina en los últimos minutos iba a apretar y iba a ganar. Así que los árbitros, el árbitro no quiso ir a revisarla al VAR. Desde ahí se miraba la maña. Que no quería porque Argentina ya por último iba a apretar y Messi, el mejor jugador, iba a o echar un gol o a dar una asistencia. Pero se vio, desde el principio, se vio que le estaban ya robando la final a Argentina. Así que queda bien claro, le robaron la final. Esa no era tarjeta roja y ya era con maña, ¿ok? Pero sí, Argentina siempre es el mejor equipo. Messi es el mejor jugador de la temporada, así es que se lo dejo. Se dijo que tenía que decir, se lo robaron porque lo robaron. No era roja, ni lo tocó. Así es que le robaron la gran final. Argentina es campeón. Vámonos. Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que dice este aficionado argentino. Y bueno, eso lo dijo hoy, no ayer, después de que se le pasó la tristeza. Según él, después de que se le pasó la tristeza, el enojo continúa. Y la idea de que no fue
de que no era tarjeta roja, de que no fue una falta grave, pero cómo no, si dio la marometa el pobre chavo de español. Y si no se fracturó fue porque de veras. Pero esa parte de no aceptar algo que se está viendo, algo que además todo el mundo vimos, y de decir que ellos son los mejores. O sea, fíjense el nivel de soberbia. Es que el equipo argentino es el mejor del mundo y Messi es el mejor jugador de la temporada y no sé qué. Pues si era el mejor, por lo menos debería haber anotado un gol, porque pues yo no entiendo por qué no anotó ninguno. Y fíjense, a España les anularon 2 goles. Yo no sé si fueron fuera de lugar realmente, como se decía o no, pero si hubieran sido válidos esos 2 goles, hubieran ganado por 3, los cuales fueron metidos en la tercera, en los tiempos extras. Entonces, bueno, pues ahí ustedes saben, ustedes deciden. Yo lo único que sí estoy un poco molesto es porque la selección argentina y sus seguidores no aceptan la derrota, y lo peor de todo es que, así como lo hicieron las mujeres trans, en nuestro país hace 2, 3 semanas, la afición argentina en su país, en Buenos Aires, ahí en el obelisco que viene equivaliendo al ángel de la independencia de nosotros, hicieron unos destrozos espantosos y tuvieron que ser atajados por la policía. Es una noticia que dio la vuelta al mundo. En México hubo unos desmanes ahí en la Plaza de Reforma 222 y otras situaciones. Y bueno, yo siempre he dicho que a veces ciertas actitudes y ciertas acciones, lejos de, eh, de que se genere una simpatía hacia esas personas, generan un desprecio. Y fíjense, eh, la gente en México, en nuestro país, no tiene aversión hacia los argentinos. México es un país donde se recibe a todo el mundo de manera cordial. El problema es cuando la gente, llámese Argentina, ya sea de Argentina, de Estados Unidos, de España, de Francia, de donde sea, coreana, china, japonesa, árabe, de donde sea, cuando la gente adopta conductas indeseables, es cuando se busca el, el, el desprecio, el odio o la inaceptación de la gente en México. Y si nosotros nos ponemos a ver con quién, digo, finalmente había un apoyo más grande hacia el equipo español, simple y sencillamente porque se trataba de Argentina, pero porque desgraciadamente las declaraciones que hizo este comunicador argentino respecto a los mexicanos, bueno, pues ahí hizo que si alguien tenía simpatía en favor de los argentinos, pues se perdió. Y de por sí, mucha gente no es muy, ¿cómo les podría decir? No simpatizan mucho con la gente de Argentina, aunque vivan en nuestro país, y aunque comamos chistorras y aunque comamos cortes argentinos en los restaurantes de la Condesa, pues mucha gente no simpatiza mucho con ellos, pero bueno, son, son motivo de burla a veces ellos también, así como los españoles, pero creo que hay una empatía mayor con los españoles. Finalmente los españoles es que tengo al gato acá que está ahí, quién sabe qué haciendo, por eso volteé. Pero ya lo vieron hace rato que subió y bajó, pues acá está haciendo travesuras. Bueno, el chiste es que hay más empatía con el equipo español, no nada más porque iba a jugar contra Argentina, y creo que a todo mundo le gustó, le agradó que hubiese ganado España, aunque hubiese sido por un gol, y todo el mundo se solidarizó con el equipo español y con la afición española en la Fuente de las Civiles en nuestro país y en otros lugares. La comunidad española en México pues tiene muchos años, desde la Guerra Civil Española a principios de los años 20, 30, o bueno, por ahí, que muchos españoles emigraron a México. Entonces, bueno, pues además, aunque la presidenta de México no quiere que el rey de España pida perdón por la conquista y una serie de cosas,
aunque estuvo allí a un lado y estuvo platicando con la reina Leticia y todo, pero eh, aquí a lo que quiero llegar es que eh, finalmente tenemos raíces prehispánicas, pero tenemos raíces españolas. Nos apellidamos como los españoles, Hernández, Fuentes, Gutiérrez, González, y todos los apellidos que tengamos. Tenemos nombres que vienen de los españoles, como yo que me llamo Luis, pero me llamo Gerardo. Las mujeres que se llaman Adela y todos esos nombres, Mónica, Clara, Marisela, etcétera, son nombres que provienen de Europa y los usamos. Básicamente llegaron a nuestro país por los españoles y comemos comida que fue traída por los españoles, que en México no se conocía, como el arroz, y viceversa, cosas que ellos no conocían, como el aguacate, como los cacahuates, como los jitomates, y los nopales, el maíz. Entonces, hubo una transculturación ahí que nos hace un pueblo eh, que tengamos similitudes, inclusive hablamos el español, nada más que nosotros no pronunciamos la Z ni la C como ellos, ni utilizamos el vosotros. Bueno, yo sí, cuando iba en la primaria nos hacían que nos aprendiéramos los verbos con el vosotros, y era tremendo, porque eso de fuisteis, hicisteis y todo esto era muy complicado aprenderse las conjugaciones verbales, sobre todo los que tenían que ver con el tiempo presente, pasado. Bueno, es que era presente, pretérito, futuro y el copretérito. Era fatal aprenderse la conjugación verbal con el vosotros. Pero bueno, ya no lo utilizamos, ellos sí todavía lo utilizan. Y además, contrario a lo que mucha gente dice, lo digo porque yo, con conocimiento de causa, porque tuve ocasión de estar en España hace 9 años, y la gente es cordial con los mexicanos. Digo, mucha gente todavía le denomina a España la madre patria. Insisto, tenemos raíces de allá españolas, y muchas cosas nos llegaron de Europa a través de los españoles. Entonces fuimos conquistados por ellos, y tenemos muchas cosas que ellos nos aportaron a nosotros, como nosotros les aportamos a ellos. Entonces, bueno, pues de por sí ya hay una empatía con la gente de España. Hay muchos artistas españoles también vinieron a México, y grupos españoles también, bueno, de música. Entonces, bueno, pues yo simple y sencillamente quería hacer este comentario, no lo quería dejar pasar, porque realmente yo sí creo que el, el Mundial de Fútbol, igual que los Juegos Olímpicos, son eventos deportivos que deberían de unir, de hecho lo hacen. En México unieron a nuestra sociedad, que está tan falta de unión. Bueno, sí tiene unión, pero que tiene una situación crítica por la inseguridad, por la economía y por otras cuestiones. Pero se supone que estos eventos deportivos deben de unir a los pueblos, no nada más a nosotros como nación, sino con otras naciones. Y ahora se dividió en 3 países, y hubo gente, como siempre, gente que viene de otros países, y aceptar y recibirla en nuestro país, a los turistas, es algo muy importante. Y desgraciadamente, la conducta de los jugadores argentinos y de algunos aficionados argentinos no fue la más adecuada, ni en México, ni en España, ni tampoco en Estados Unidos, que fue donde se llevaron a cabo los partidos de ellos. Y bueno, pues qué mal que haya sido así. Esperemos que el próximo mundial, que se va a llevar a cabo en 3 ciudades del continente del otro lado, Portugal, España y Marruecos, o sea, 2 en Europa, 1 en África, y los 3 de América del Sur, que son en este caso Paraguay, Uruguay y Argentina. Argentina va a ser sede en esta ocasión. Van a ser 6 países sedes del Mundial de 2030. Bueno, pues ojalá que los argentinos, digo, es mucho pedir, ¿verdad? Pero tengan un poquito de cambio en la actitud para con la gente que va a llegar a su país de fuera,
y seguramente va a haber mexicanos que van a ir y va a haber españoles que van a ir a su país y ojalá que el trato para con ellos y para con los mexicanos que vayan sea cordial y no como sucedió el día de ayer en el estadio de Nueva York. Y bueno, bueno, y en México y en otros lugares, vayan ustedes a saber, pero vean las notas. Y como este ejemplo esta persona que dijimos que se llama el viejón no sé qué, pues hay muchas cosas y muchos memes en torno a, a Leonel Messi, pero pues ni modo, qué pena que hayan perdido y qué pena que hayan tomado una actitud de no aceptar la derrota porque no se puede siempre ganar. Pero bueno, dicho lo anterior, y quiero agradecer como siempre a quienes me ven en mi canal en cualquier parte de México y del mundo. Siempre voy a estar muy agradecido. Los comentarios que quieran hacer son bien recibidos, si los contesto. A, a Eva Margarita se lo contesté aquí en el programa de la semana pasada. No lo hice vía mensajería como ella lo hizo. Pero créanme que los pocos o muchos comentarios que me hagan, los leo y los respondo. Y bueno, pues nos vemos, como se los comenté al principio de este programa, nos vemos a partir de la primera o segunda semana, digo, la segunda o tercera semana de agosto, no sé muy bien, pero bueno, síganme en mis redes sociales, vamos a andar de vacaciones del otro lado del Chaco, vamos a tener oportunidad de volver a ir a España, afortunadamente, y vamos a conocer Grecia. Y no es que yo sea presumido, simple y sencillamente la vida nos permite hacer esto. Y bueno, si quieren, a lo mejor grabo algún video y lo subo a redes sociales. No puedo grabar en YouTube, pero sí voy a poder grabar en redes sociales y subir y platicar a lo mejor algo con ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos luego.